En la década de los 60 en los Estados Unidos se comenzaba a visorar un cambio musical absoluto, una época, un tiempo en el cual el rock intentaba por todos los medios definirse como un centro, una fuerza que generara vínculo exacto entre las necesidades de cambio ante las pocas y nulas opciones que un caduco y conservador sistema intentaba generar para opacar, para callar voces y neutralizar el paso de las nuevas generaciones. Ciertos grupos como Pink Floyd, los Grateful Dead y Jefferson Airplane comenzaban a dar sus primeros pasos desde un concepto musical diferente. La psicodelia en la música avanzaba en tiempos peligrosos, en tiempos de mucho hit mundial, y desde California surgirá, a mediados de la década citada, una agrupación que acercará una conceptualidad diferente a la música, engendrando desde el más severo blues y rock and roll, un criterio distinto, oscuro, casi místico, que trascenderá fronteras para lograr todo aquello que su cantante y líder propiciaba. Lo políticamente incorrecto, la conexión directa con los sentidos, lo sensorial y trascendental de la música, licenciándose la destrucción de códigos y posturas, elevando el matiz poético y generando sensaciones de conciencia y criterio ante el panorama del sueño americano. En un breve lapso de tiempo y desde la soleada y atrayente California, esa banda llegaría para romper todo canon impuesto, para establecer criterio más allá de olas resplandecientes, de lujos y tablas de surf. Ellos resultaban ser la quinta esencia de lo contracultural, y si existió una contracultura, la misma se llamó The Doors. La banda tendría como eje central a su cantante, James Douglas Morrison, quien nació el 8 de diciembre de 1943 en el estado de la Florida. Hijo de George Stephen Morrison, un militar que fue almirante del primer navío nuclear de los Estados Unidos, y de Clara Virginia Clark. Desde niño y por la profesión de su padre, su familia se trasladaba a varias ciudades de su país de origen, viviendo así en diversas bases militares. Ese estilo de vida de poco apego, poco arraigo, caló muy profundo en su ser. Morrison leía vorazmente y escribía poesía para contrarrestar todo aquel desapego que tuvo que atravesar en su niñez. Ya siendo adolescente comenzó a estudiar cine en la Universidad de California. Eran tiempos de experimentar con drogas y sustancias varias y comenzar una relación de noviazgo con una joven llamada Pamela Courson. Baudelaire, mezclado con Huxley, el espiritualismo, la astrología y los textos de Nietzsche, comenzaron a transformar a aquel joven que transitaba los caminos límites, buscando un sentido a la vida misma. En aquella búsqueda y en 1965, Morrison caminaba por una playa de California y encuentra a un viejo compañero de la Universidad del Cine, Ray Manzarek. Allí mismo comenzaron una conversación y Morrison le lee una de sus poesías, Moonlight Drive. Manzarek le pide que le cantara aquel poema, quedando fascinado por la interpretación y por la lírica que contenía el mismo. El tecladista ya estaba integrando una banda llamada Rick and the Ravens, junto con sus hermanos, y de inmediato se incluye en la misma Morrison y a John Densmore para la batería, grabando un demo de 5 temas. Así surge también la posibilidad de incorporar a otro conocido de Manzarek, el guitarrista Robbie Krieger. Las puertas se abren y así comienzan estos jóvenes a delinear un camino sonoro difícil de olvidar. The Doors era una banda particular. Ellos no utilizaban bajistas para sus presentaciones en vivo. Toda la línea de notas graves, la línea de bajo, eran ejecutadas por el tecladista.
Así comenzaron el periplo de presentaciones por diversos bares y clubes, y en 1966 el presidente de la Electro Records los ve tocar y concreta un contrato para la grabación de diversos discos a futuro, comenzando así la relación con la compañía y además con un profesional que definiría la carrera y el sonido de la banda, Paul Rothchild. En 1967 se lanza su disco homónimo, consiguiendo una excelente recepción tanto de la crítica musical como la del público. El mismo contenía grandes canciones que se convertirían en clásicos, un disco grabado prácticamente en una sola toma dentro del estudio. Like My Fire, un tema icónico de la banda, sería lanzado como sencillo, generando ventas por doquier alrededor del país. El magnetismo de Morrison y la amplia instrumentación del grupo conduciría a la banda en poco tiempo hacia la fama total. Era tiempo de su debut televisivo y el mismo se concretaría en uno de los más populares programas televisivos de la época, el Ed Sullivan Show. Existe una recordada anécdota de aquel momento en el cual un directivo de la señal televisiva CBS le pidió a la banda que cambie la letra de su canción éxito. El cantante pregunta qué parte de la canción debería modificar. Hyder le responde, puesto que según los directivos, aquella palabra podía hacer alusión o apología al vuelo de las drogas. Morrison no acató la orden y redobló la apuesta. Puso énfasis en la palabra cada vez que la misma era pronunciada. El resultado fue el repudio de todo el sistema conservador de aquel monopolio de la comunicación estadounidense y el no aparecer nunca más en el programa citado. La contracara de la pureza y amabilidad se ponía en marcha teniendo a Jim Morrison como estandarte de la rebeldía. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Las giras comienzan y los problemas con la policía hacen impacto en Morrison a través de las situaciones legales que debería afrontar. En septiembre de 1967 se lanza su segundo trabajo en estudio llamado Strange Days, una obra que contiene la métrica del anterior trabajo, que consta de canciones con grandes arreglos, un giro a la psicodelia extrema y una particular oscuridad, consolidando a Manzarek como uno de los más grandes tecladistas del momento, siendo armonía pura sus ejecuciones. Canciones como Love Me Two Times, People Are Stranger o When the Music is Over concretan un excelente trabajo que incluye un poema escrito por Morrison en su adolescencia llamado Horse Latitude. La banda transitaba un momento de tensión ya que los problemas con el alcohol en Morrison se agigantaban. Varios recitales al aire libre generaron violentos enfrentamientos del público contra la policía y en ese clima, en 1968, editan su tercer trabajo, Waiting for the Sun, éxito rotundo a través del simple Hello, I Love You, disco que contiene un matiz de canciones más suaves al acostumbrado por la banda, conteniendo una declamatoria antibélica hecha canción llamada I'm No Soldier, que representaba en la audiencia un momento apoteótico cada vez que la banda se presentaba en vivo. Mini tour por el viejo mundo y Jim Morrison ya no podía controlar sus adicciones. Una presentación en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de New York y cuarto trabajo en estudio en 1969, The South Parade, disco cargado de instrumentaciones de cuerdas y viento, corriéndose de la cuadratura esencial de la raíz de The Doors para generar canciones cercanas a baladas gancheras, pero aún así conservando el estilo particular de la banda de siempre. En aquel año generan un concierto en Miami, con sobreventas de entradas y un Morrison manifestando consignas que le traerá problemas legales. El cantante
construyó una imagen de contestatario y el sistema cobraría aquella actitud. Comenzaba una nueva década y The Doors lanzaba su quinta producción de estudio, en la cual se nota un regreso a sus orígenes, una vuelta al blues con un toque de funk, pero centralizando la energía visceral de la banda que había regresado. 1970 y se edita Morrison Hotel, que cuenta con la gloriosa Rat House Blues y You Make Me Real. La vida del Rey Lagarto se encontraba en jaque. Su dependencia al alcohol generaba un serio problema para su vida y para el camino Doors. Las sesiones de grabación se alargaban terriblemente y los costos se acrecentaban. Abril de 1971 y la banda edita L.A. Woman, un trabajo rockero y oscuro a la vez, con canciones míticas como la que da nombre al álbum y la gloriosa Riders on the Storm. En aquel año Morrison es declarado culpable por emitir obscenidades en el citado concierto de Miami y fue sentenciado a 8 meses de prisión, pero obtiene la libertad condicional mediante la apelación. Su apariencia ya no era la de aquel dionisíaco hombre que cautivaba al público femenino. Él necesitaba bucear en su interior y no lo lograba. Durante la grabación del disco, Morrison decide mudarse a Francia con su pareja. Producto de una borrachera límite, cae del segundo piso de un apartamento. Dispuesto a grabar, genera ensayos con músicos callejeros, pero nada podía controlar su virulencia y severa problemática interna. El 3 de julio de 1971, a los 27 años de edad, Jim Morrison fallece a raíz de un paro cardiorrespiratorio, encontrando su cuerpo en la bañera de su apartamento, aunque jamás se le realizó autopsia alguna para así constatarlo. Existe una versión en la cual sostiene que el fallecimiento del cantante se generó por una sobredosis a sustancias varias en un bar parisino llamado Rock and Roll Circus. Su cuerpo fue trasladado por desconocidos hasta su hogar y se lo había intentado reanimar con agua fría. Trascendidos no comprobables sostienen que Pamela Courson, su pareja, conservó el cuerpo de Morrison durante 4 días, depositando en él grandes cantidades de hielo para detener el proceso de descomposición. Años después, otros trascendidos sostuvieron que el cantante fingió su muerte para escapar así del estrellato y de la fama. La banda continuó un tiempo más, barajando la posibilidad de reemplazar a Morrison por el cantante Iggy Pop. Luego Krieger y Manzarek tomaron la posta en la vocalización de los nuevos Doors y lanzan así 3 discos: Out of Voices de 1971, Four Seasons de 1972 y An American Prayer, disco de 1978 que contiene la voz de Morrison recitando sus poemas y la instrumentación de la banda. En 2002, tecladista y guitarrista se reunieron para generar una nueva versión de la banda, llamada The Doors en el siglo XXI. La misma no prosperaría mucho tiempo. Densmore y la familia de Morrison demandaron a Manzarek y a Krieger por utilizar el nombre de la agrupación. Aquella magia que generó mezclar el blues con la psicodelia había terminado con el deceso fatal de Jim Morrison. Pero su legado, el legado de aquellos estudiantes de cine, perdurará a través de los tiempos, constituyendo magia sensorial explícita. Todo el arte y sus segmentos pasaron por una banda de rock. La muerte, aquella que camina al lado de cada uno de nosotros, eligió a Jim para llevárselo raudamente, para mitigar un poco su dolor y las presiones que sostenía en este plano terrenal.
Morrison fue una mezcla de chamán urbano, un rey de los lagartos, un maestro de una ceremonia totalmente impúdica, visionario de los tiempos por venir. Morrison capituló el espíritu de una rebeldía que se sostenía como necesaria, como buscadora de lugares, de sensaciones, de sentimientos puros y de sentimientos impuros. El cantante confeccionó una huella indeleble, inigualable y misteriosa. Él siempre despojó a su ego de su lado. Para él, todos los integrantes de su banda eran la importancia misma de la música y The Doors, la usina central. Sistemáticamente rechazó posibilidades de lanzar su carrera solista. Él poseía un pacto con aquellos tres muchachos fervientes de cambiar al mundo a través del sonido. Ni su abundante barba, ni su abdomen pronunciado de su última época pudieron generar el escape de aquel ícono juvenil que había, quizás sin querer, generado. Morrison fue crisis nerviosas, fue manifiesto contundente. Él resurgió en los 80 a través de los medios visuales y tecnológicos. Allí estaba Jim, como alguien que jamás abandonó la pelea. Él deseaba cambiar el mundo, sí, y nos invitaba desde su música a participar en semejante derrotero. Jim Morrison abrió de par en par aquellas sostenidas, escondidas y temidas puertas de la percepción humana, de acá al infinito. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some